Ya tenemos con nosotros a nuestra panelista, le damos la bienvenida, doctora Olga Lucía, bienvenida. Gracias, mi querida Jenny, por esta amable invitación para hablar en esta mañana a esta preciosa comunidad, la Iglesia Protección del Rey de Gloria, y a todos los oyentes que se están conectando para que hablemos sobre temas tan importantes y que atañen a la familia. A pesar de que el tema que voy a hablar hoy no es tan placentero, creo que es importante difundir, compartir, enseñar y orientar sobre la violencia intrafamiliar que ha venido entrando a los hogares, a las familias, a las escuelas, colegios, universidades, a los lugares de trabajo, a las iglesias y aún a los lugares de esparcimiento. La violencia es otra pandemia que sigilosamente nos puede contagiar sin darnos cuenta. Amén. Nos complace mucho tenerte hoy aquí, Olga Lucía. Nos preguntarán, bueno, pero ¿quién es? ¿No? Porque no nos conocen, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Olga Lucía Rivera de Peraza? Primero es colombiana, por si se está conectando usted de otro país. Es colombiana, doctora en Derecho en Ciencias Políticas, especializada en Derecho de Familia y en Administración Pública. Ha ocupado varios cargos no solo en entidades del Estado, sino también ha fungido como docente en varias universidades aquí en Colombia, asesora jurídica, orientadora familiar, en la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia. Asimismo, también escritora, ¿verdad, Olguita? Sí, Escritora. Ha escrito 2 libros muy importantes. Uno de ellos, un tema muy importante también en nuestra sociedad, el aborto. ¿Qué sabes sobre él? Y otro muy importante, la ropa sucia no se lava en casa. Sin más que decir, Olguita, muchas gracias por compartir con nosotros no solo tu experiencia, sino el conocimiento y también la parte que más nos importa, y es la parte de restauración, de avivamiento de nuestro espíritu, obviamente a través de su palabra. Ella también es pastora con su esposo en la iglesia cristiana en los tiempos de Dios. Amén. Así es de que estamos en familia, en la familia de Dios. Olguita, te dejo con esta preciosa sintonía. Todos se han conectado muy juiciosos. Les voy a pedir a todos ustedes que por favor se tomen un minutico, compartan el link del día de hoy del en vivo, y al final les estaremos indicando con la doctora Olguita, hablando un poquito sobre su canal en YouTube, para que ustedes tengan el momento también de poder inscribirse y saber de todos estos temas importantes atinentes a la familia. Amén. Entonces, muy bendecidos por tu visita. Esperamos no sea la primera, obviamente. Y bueno, te dejo en las mejores manos, en las manos del Señor. Amén. Gracias, mi Jenny. Eres muy amable. Bueno, pues vamos a hablar sobre violencia, ¿no? Y al hablar sobre el concepto de violencia, podemos decir que es complejo y admite multitud de matices. Tiene como rango común el uso de la fuerza física, de la amenaza, la coacción moral o social, el abuso verbal y emocional para lograr fines determinados. El concepto de violencia, en un sentido muy amplio, incluye no solo la fuerza o coacción de cualquier tipo, ya que en la noción del término violencia está implícito tanto el concepto de agresión como de abuso en sus diversas manifestaciones. La familia no escapa a la violencia, y el concepto de familia podemos verlo como el grupo de personas que comparten aquellos lazos consanguíneos y no consanguíneos, y entre ellas podemos hablar de familias nucleares tradicionales, parejas casadas con hijos, familias extensas
varias generaciones o grupos relacionados por vínculos sanguíneos o matrimonios, como los abuelos, los bisabuelos, los tíos. También las familias conformadas por parejas que tienen hijas o hijos de una relación anterior y conviven todos en un solo espacio. También a estas familias se les llama familias ensambladas. Parejas que pueden estar o no estar casadas, parejas de hecho, familias por elección, familias creadas por personas que eligen considerarse familia, familias que viven aparte o juntas, familias con o sin hijos o hijas, individuos que no se relacionan por vínculos sanguíneos, pero que han asumido un rol de familiares o familias conformadas solo por hermanas, hermanos, primos, primas. Y bueno, pues ya teniendo una noción rápida de violencia y de familia, veamos cómo o cuándo se presenta esa violencia en la familia. La violencia en la familia se puede presentar cuando un miembro con más poder abusa de otro con menos poder. Este desequilibrio de poderes está generalmente dada por el género, si es mujer o si es hombre, y también por la edad. La violencia intrafamiliar es cualquier acto y omisión llevado a cabo por otros miembros de la familia y cualquier condición que priven a estos miembros a sus derechos y libertades, así como hechos que interfieran con su desarrollo y libertad de elegir. La educación sobre esta temática debe ser para población en general, ya que es el método específico para evitar la reiteración de conductas que una sociedad considera lesivas, dado que no son las penas ni las leyes las que evitan la comisión de estos actos hostiles. Es el conocimiento sobre el tema, es saber si estás o no inmerso en violencia intrafamiliar, es saber cuándo debes denunciar, poner en conocimiento de las autoridades competentes estas situaciones para buscar una solución pronta y pacífica. La Biblia en Oseas 4:6 nos enseña: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento? Pues el conocimiento de Dios. Y esta palabra y frase tan profunda nos enseña algo muy importante también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de familia. Conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Conocimiento es darse cuenta de algo, estar enterado de alguna cosa. Conocimiento es lo que sabemos, lo que conocemos de todo lo que está en el mundo que nos rodea. Cuando falta el conocimiento, lo que hay en su lugar es ignorancia, inexperiencia, inconsciencia, también incultura y muchas veces necedad y barbarie. Y por eso una familia también puede ser destruida por falta de conocimiento en temas familiares, en temas de convivencia y por supuesto, en temas de familia, en temas familiares. Y por eso la importancia de esta charla, de estar orientando y que en esta mañana pues estoy ventilando. Y la iglesia no se puede quedar atrás. Son los pastores, son los líderes que están en el deber de realizar una serie de actividades académicas, como talleres, foros, charlas, prédicas soportadas en la palabra de Dios, que profundicen sobre el tema, capaciten y actualicen a la comunidad cristiana sobre violencia intrafamiliar. Y podríamos empezar conociendo las clases de violencia, como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. También debemos conocer las clases de víctimas de la violencia intrafamiliar y son generalmente las mujeres. En casos aislados también podemos hablar de los hombres,
pero generalmente son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, los adultos mayores y los discapacitados físicos y mentales. Si aprendemos a reconocerlas y a diferenciarlas a cada una de ellas, es posible que podamos desprendernos del mal y el daño que representan estas clases de violencia. Entonces, entremos en materia. Empecemos con la violencia física y cómo reconocerla. Esta forma de violencia generalmente se presenta en conjunto, pues si una persona es maltratada a nivel físico o abusada sexualmente, también se le está violentando psicológica y en algunos casos económicamente. La violencia física es aquel acto que daña o pone en riesgo el cuerpo o la salud de una persona. En otras palabras, es el ataque que una persona dirige a otra, produciéndole un sinnúmero de atropellos, causando dolor por las heridas, hematomas, fracturas, mutilaciones, quemaduras, escupitajos, los puños, los golpes, los pellizcos, los empujones, las zarandeadas y jalones de pelo y orejas. Esto es violencia física. A veces a diario nos están violentando o violentamos. ¿Con qué? Con los coscorrones, los correazos, las cachetadas, mordiscos, estrujones, lanzamientos de objetos en otros, sin darnos cuenta, y todo lo anterior en algunos casos ha resultado con la muerte de la víctima de la violencia. Pero ojo, también puede haber lesión alguna en el cuerpo y sin embargo, pues si en realidad no hay esas lesiones, no hay esa clase de daño en el cuerpo de los que estaba hablando anteriormente, pues hay trastornos físicos por tensión nerviosa como dolores de cabeza y musculares, inapetencia, cansancio generalizado y también trastornos digestivos. Tengamos en cuenta algo. No todas las formas de violencia dejan heridas o evidencias y no por ello dejan de ser graves. Y resaltémoslas, por favor, para que podamos entender un poco más esta situación de la violencia intrafamiliar. Encadenar o amarrar a un niño o a un adulto mayor impidiendo sus movimientos o encerrarlos sin acceso a abrigo o alimento. También es violencia física lastimar o amenazar a la víctima con armas u objetos cortopunzantes o con armas de fuego como un revólver o una pistola. Abandonar a un integrante de la familia, echarlo de la casa, romper sus ropas, sus cartas, sus fotos, álbumes u otros objetos personales que tengan un valor sentimental o romper sus útiles de trabajo o de estudio. Eso es violencia. Descuidar a la persona cuando está enferma o embarazada, u obligarla a abortar, o ignorarla cuando necesita atención especial por ser discapacitada, u obligarlos a ducharse con agua helada, sobre todo los niños, a las niñas y también a los adultos mayores. Obligarla a comer o quitarle la comida, ponerla en peligro realizando actividades riesgosas o abandonarla en un lugar peligroso. Y es que el uso de la fuerza bruta para castigar a un ser humano, sea niño, niña, mujer, adulto mayor o discapacitado, constituye un grave atentado contra su dignidad, un ataque a su integridad corporal y daño muchas veces irremediable para su estabilidad emocional y afectiva. La violencia física genera en las personas agredidas reacciones psicológicas contra quien la castiga y la sociedad dona invariablemente el progresivo endurecimiento de su corazón y de su espíritu. También la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda consciente o inconsciente de retaliación posterior, de la cual seguramente
hará víctimas a las personas que la rodean como a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que altera la pacífica convivencia social. De acuerdo a las estadísticas y a los últimos acontecimientos en Bogotá y en nuestro país, en esta época de pandemia, llevamos 6 meses largos después de iniciado el aislamiento social obligatorio. Las cifras de violencia intrafamiliar han sido desalentadoras. Para muchos ha significado una realidad estremecedora, pues la víctima tiene que pasar la cuarentena con su agresor, con su victimario. Además, las líneas de ayuda que se han dispuesto han venido desbordándose por las innumerables denuncias. Por ejemplo, la línea nacional 155, tengan muy en cuenta estas líneas para cualquier emergencia, para cualquier crisis. Entonces, esta línea 155 que brinda orientación a mujeres víctimas de violencia ha venido multiplicando el número de llamadas atendidas cada día. El crecimiento ha sido del 200%, siendo Bogotá la ciudad con el mayor aumento del 50%, o yo diría que más. Esta línea se ha venido fortaleciendo y se está aumentando el número de mujeres policías que atienden el centro de llamadas, así como psicólogos y abogados que reciben y orientan los casos. De otra parte, las llamadas y mensajes a la línea púrpura. Esta es una línea que realmente es muy importante. La línea púrpura, ustedes pueden llamar al 018,000 11 21 37. Lo repito, 018,000 11 21 37. Esta línea está habilitada en la ciudad de Bogotá las 24 horas del día. Y no solo se atienden temas de violencia, sino que las mujeres llaman también por temas relacionados a la salud, familia que tiene víctimas de feminicidio e ideas suicidas. También esta línea hace una atención legal para explicar cómo denunciar y seguir todo el proceso. Pero además hay una conexión con la línea 123 y la línea 144, en caso de que haya riesgo contra la vida de la mujer. Entonces podemos llamar a la línea 155, que es con cobertura nacional, a la línea 1, 2 y 3 y a la 144. Y quiero contarles algo bien interesante y que nos atañe a todas las mujeres y a las víctimas de violencia intrafamiliar. La Secretaría Distrital de la Mujer anunció la estrategia Espacios Seguros para que las mujeres puedan reportar casos de violencia en más de 630 tiendas o supermercados reconocidos en todo Bogotá. ¿Cuáles son esas tiendas o esos supermercados y que es importante que nosotros los tengamos en cuenta? Está D1, Justo y Bueno, Farmatodo y Ara. Y que estoy segura que alguno de ellos se encuentra cerca de tu casa. Dicha estrategia tiene el objetivo de impedir que dichos casos se traten como un tema de puertas para adentro y así se pueda desnaturalizar la violencia, prevenirla y atenderla mejor. O sea, que si una mujer va a una de estas tiendas o supermercados y está en riesgo, se acerca al encargado y él activa el protocolo que ya tiene con la policía y además notifica a la Secretaría Distrital de la Mujer para poder hacer el acompañamiento. Mira la importancia de este procedimiento, que es fácil, no tienes que desplazarte a una autoridad competente, no vas a tener que estar llamando, sino que si a la vuelta de tu casa, a la vuelta de la esquina, hay uno de estos supermercados, simplemente tú vas y pones en conocimiento de uno de estos funcionarios para que te puedan ayudar. Si la mujer no desea que llamen a la policía, le dan los números de atención y le preguntan si desea acompañamiento de la secretaría. Y allí, más de 60 abogados y psicólogas serán las encargadas de agilizar los casos recibidos.
La situación que estamos viviendo no tiene precedentes. Ningún país había enfrentado una situación así y ninguna institucionalidad estaba diseñada para lo que iba a pasar y para lo que estamos pasando en esta pandemia. Pero las mujeres están respondiendo, están atendiendo al llamado del gobierno nacional de no quedarse calladas, de buscar ayuda y orientación, y ya están denunciando la falta de conocimiento, la ignorancia sobre este tema de violencia intrafamiliar, las hace más vulnerables y ha llevado a muchas víctimas a sufrir y vivir en carne propia la violencia física. Continuemos con la violencia psicológica, que es de suma importancia. Y yo me atrevería a decir que el 99%, si no el 100%, está o ha estado incurso, ha estado inmerso en esta clase de violencia y que la debemos tener muy, pero muy en cuenta. La violencia psicológica puede ser una conducta activa o pasiva de descrédito, sometimiento y menosprecio hacia otra persona. No es una situación puntual y aislada, sino una conducta que se profundiza con el tiempo. Además, su daño en la víctima se intensifica, provocando efectos psicológicos que le impiden defenderse o incluso identificar el problema. Quien la ejerce puede no hacerlo conscientemente del daño que provoca, dado que muchas formas de maltrato están legitimadas social o culturalmente. Lastimosamente es así. La violencia psicológica puede tomar formas sutiles no percibidas por la víctima, pero a lo largo del tiempo aseguran el control del comportamiento de la misma a través del miedo, la dependencia y la coerción. En algunos casos puede presentarse junto a otras formas de maltrato como la violencia física o la violencia sexual. La violencia psicológica es una de las formas de maltrato que puede darse en la pareja. Óiganlo bien, ojo, en la pareja, en la privacidad del hogar, en la familia. También está presente en el lugar de trabajo, en las oficinas, en los colegios, escuelas, universidades. También en las iglesias y en toda clase de comunidades. Y puedo citar algunos casos como la violencia ejercida por la suegra versus yerno o nuera, la violencia psicológica ejercida por el jefe hacia su subalterno, o acoso laboral conocido también como acoso moral o mobbing, la violencia psicológica y sexual ejercida por el jefe, la violencia psicológica ejercida por el profesor del colegio o universidad, la violencia psicológica ejercida por algunos líderes de tu iglesia, la ejercida a través de fotos, películas, telenovelas, videos, juegos, la televisión y la internet. Comúnmente la violencia verbal o psicológica precede a la física. Es indirecta, sin marcas ni heridas físicas, pero con daños profundos que pueden ser para toda la vida. Cuando hablamos de violencia en general, siempre tenemos la tendencia a pensar en el maltrato físico, los golpes a una persona, inducir a una mujer a abortar, la muerte, el feminicidio, la pedofilia, la pederastia o el abuso sexual. La mayoría de la gente piensa que esta es la única forma de violencia. La gente tiende a separar el maltrato físico, el maltrato psicológico y el sexual, pero todos están entrelazados. Lo físico empieza con lo psicológico porque nunca te dan un puntapié, una cachetada o un puñetazo y se quedan callados. La violencia psicológica es una de las formas de maltrato más frecuente y destructiva y también difícil de detectar, pero nos rodea y nos sigue donde quiera que vamos. Destruye fácilmente la autoestima de una persona
sistemáticamente mediante aquellos actos u omisiones destinados a degradar o controlar a otras personas por medio de la crítica. Cualquier actividad o tarea que haga está mal hecha y se le desaprueba. Por otra parte, el desprecio, es decir, tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes y consultar al otro. La intimidación es otra herramienta y consiste en asustar con miradas, gestos o gritos, destrozar la propiedad, dar portazos o golpear o arrojar objetos. Cuando rompe el televisor, el mensaje es que la próxima puede ser ella. Las humillaciones y los insultos están en la categoría de abuso verbal, como rebajar, ridiculizar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir. Entre los mecanismos más usados está denigrar al otro, demostrarle que no vale nada y así destruir su autoestima, humillar o criticar su físico. ¿Cómo estás de fea? Tú eres muy gorda. Oye, estás muy flaca. O acosar con celos exagerados. La amenaza y el chantaje emocional también se consideran violencia psicológica, por ejemplo, cuando la pareja decide llevarse a los niños o quitarle el dinero. De hecho, la presión económica es una trampa o chantaje suplementario que impide a la mujer salir de una relación. Ella dice, no puedo salir de esta relación porque él es el que trae el dinero a la casa y por esta razón tengo que aguantar todas sus humillaciones. También la amenaza del suicidio, de herir o de matar a algún miembro de la familia. El aislamiento es el control abusivo de la vida del otro mediante la vigilancia de sus actos y movimientos, escuchar sus conversaciones, impedirle cultivar amistades, prohibirle visitar a sus padres o familiares. También el abandono o cualquier conducta que implique un daño en la salud psicológica, la autonomía y el desarrollo personal. Todas estas actitudes son golpes al espíritu y son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan heridas más profundas. La violencia psicológica es uno de los mecanismos de maltrato menos conocidos, pero según los expertos es la antesala a los golpes y otro tipo de agresiones físicas. Detectarla a tiempo es crucial. Las parejas pelean, se recriminan y en ocasiones discuten acaloradamente en medio de palabras fuertes. Pero por lo general se trata de casos esporádicos que terminan en perdón y compromisos para mejorar. ¿Recuerdas tú alguno de estos episodios que hayas vivido en tu hogar, en tu casa, en tu familia? La violencia psicológica es distinta. No se trata de un desliz puntual, sino de una forma de relacionarse. Este tipo de violencia es cotidiana, persistente, sutil y usa como arma las palabras, las miradas y los gestos. En la mayoría de las veces, la violencia psicológica pasa casi desapercibida, pero cada insulto y cada humillación dejan huella emocional porque están destinados a negar la manera de ser del otro o denigrarlo, a someterlo y a minar su autoestima. Las víctimas de este tipo de violencia por lo general continúan sufriendo en silencio y por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan. Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar sus heridas y recibir ayuda. Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no tiene heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir ayuda. Aunque este tipo de maltrato no deja heridas visibles, el daño emocional se puede observar en una valoración psiquiátrica.
Y dicen estos expertos que los síntomas son estrés postraumático, falta de sueño y concentración, y en general un deterioro de la salud mental. Puede incluso tener secuelas físicas, porque las defensas se bajan y hay más propensión a gripas, dolores de cabeza, indigestiones. Como este tipo de abuso o violencia intrafamiliar ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido. A veces dura muchos años. Comúnmente la violencia verbal o psicológica precede a la física. Es indirecta, sin marcas ni heridas físicas, pero con daños profundos que pueden ser para toda la vida. En Colosenses 3:19, la palabra de Dios da una sugerencia al hombre, al cónyuge, para poder vivir en comunidad, en el hogar y fuera de él, sin violencia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en otra versión dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Todo esposo creyente debe amar a su esposa. En este versículo encontramos un mandato expresado positivamente y expresado negativamente. La expresión positiva del mandato es amad a vuestras mujeres o amad a vuestras mujeres. Existen varias cosas que es necesario tomar en cuenta en este mandato. Amar a sus esposas es una orden. Cuando tenemos una orden de por medio, solo tenemos dos alternativas: obedecer y cosechar el fruto de la obediencia o desobedecer y cosechar el fruto de la desobediencia. No existen más alternativas. Conozco muchos matrimonios que hoy por hoy están al borde del divorcio y una de las razones es que, según ellos, ya no les nace amar. Ya no sienten la emoción que antes sentían el uno por el otro. Quizás ella ha sido tan maltratada por él, tan humillada, tan herida, que en su corazón hay odio en lugar de amor. O quizás él ha sido tan despreciado, tan engañado por ella, que en su corazón ya no hay amor hacia ella. Pero el amor del cual nos habla el apóstol Pablo en ese pasaje bíblico es mucho más que solo una emoción. Es en realidad un acto de la voluntad. Por eso tenemos el mandamiento: amad a vuestras mujeres. Es un mandato, es un mandamiento. Es decir, el creyente voluntariamente decide amar o no amar. No nos engañemos pensando que el amor tiene que surgir espontáneamente dentro de nosotros. No, nosotros somos quienes decidimos lo que vamos a amar. Si quieres, puedes llegar a amar lo que sea, porque el amor está gobernado por la voluntad, no por las emociones. Además de esto, el amor del cual estamos hablando no depende de las cualidades de la persona amada. Algunos esposos dicen con un dejo de lamento: ay, si mi esposa no fuera rebelde, si mi esposa cocinara mejor, si mi esposa tuviera la casa más ordenada, si mi esposa no gastara todo mi dinero, si mi esposa se arreglara un poco mejor, ¿cómo le amaría? Pero como no hace nada de esto, la odio o me es indiferente. La indiferencia es peor que el odio. Este es el concepto que tiene el mundo sobre el amor. Es un amor que depende de las cualidades de la persona amada. Si haces esto o aquello, te amo. Si no lo haces, no te amo. Pablo dice, en cambio, maridos, amen a sus mujeres. No importa si ellas tienen virtudes o defectos. Mira, si a mí me amara mi esposo por mis virtudes o por mis defectos,
sería tremendo. Solamente, Él me ama porque soy yo, porque soy Olga Lucía, y Él me ama tal y cual soy yo. Y yo le amo a Él tal y cual es Él. Él tiene defectos, los tiene y muchos. Tiene virtudes, sobrepasa sus defectos. Pero yo también los tengo. Tú también los tienes. Todos tenemos defectos y virtudes. Y yo doy gracias a Dios que mi esposo me ama con mis virtudes o con mis defectos. En el libro de Efesios se nos da un poco más de luz acerca de la calidad de amor que un esposo debe manifestar a su esposa. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La manera de amar de un esposo a su esposa es así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué forma amó Cristo a la iglesia? Pues dando todo su propia vida. A Cristo no le importó darse totalmente por seres indignos, pecadores, corruptos, como éramos tú y yo. Él nos amó y se entregó íntegramente. Igual deberían hacer ustedes, esposos, amando a sus esposas. Tienen que darse íntegramente por ellas, sin mirar los defectos o virtudes de ellas, solo buscando el interés de ellas sin ningún tipo de egoísmo. Así que, amigo oyente, si tú estás casado, el mandato expresado positivamente es: amad a vuestras mujeres. Consideremos ahora el mandato expresado negativamente en Colosenses 3:19. Dice: y no seáis ásperos con ellos. La palabra griega que se ha traducido como ásperos literalmente significa amargos o amargados. El esposo es el elemento del matrimonio que pone sabor a la relación matrimonial. El esposo puede hacer que la relación sea dulce por medio de amar a su esposa, o que la relación sea amarga por medio de tratar mal a su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente a este respecto: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este texto bíblico tenemos en esencia lo que significa no ser ásperos con sus esposas. Lo primero es vivir con ellas sabiamente. Esto tiene que ver con la consideración de que no deben ser ásperos con sus esposas. Un esposo que desea vivir con su esposa sabiamente se interesa por conocer lo mejor que pueda a su esposa, lo que a ella le gusta, lo que le disgusta, lo que le anima, lo que le desanima. Un esposo desconsiderado o ignorante de las necesidades de la esposa muchas veces involuntariamente ofenderá a su esposa y causará amargura o aspereza en la relación. En segundo lugar, los esposos deben actuar caballerosamente con las esposas. Pedro dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esposos, sus esposas son como una delicada flor que Dios ha traído a su lado para deleite y satisfacción. Qué triste que muchos esposos miran a sus esposas como las esclavas de la casa, las que están para obedecer órdenes, las que hacen el trabajo pesado del hogar y no reciben ninguna remuneración. Pero aún otros esposos piensan que sus esposas son un contrincante para una pelea de boxeo, a quien no, o a quien se puede mejor agredir físicamente a golpes de puño y puntapiés. No creo que haya algo más denigrante en un matrimonio que un esposo que se atreva a agredir físicamente a su esposa. Y aquí estoy hablando de violencia física, de violencia intrafamiliar. Para algunos la violencia es muestra de machismo. Para Dios es brutalidad en el más
amplio sentido de la palabra, porque la Biblia dice que deben tratar a sus esposas como vaso más frágil. Finalmente, no ser áspero con sus esposas implica una comunión íntima con ellas en todo orden, espiritual, emocional y también el físico. Pedro dice que deben tratarlas como coherederas de la gracia de la vida. La manera como tratas a tu esposa, inclusive, tiene repercusiones teológicas, porque el maltrato a una esposa estorba las oraciones del esposo. ¿Cómo muestran los esposos que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus vidas? Pues amando a sus esposas y no siendo ásperas con ellas. Si estás al lado de tu esposa, pídele perdón por el maltrato que le has dado, tal vez por años o por meses, o tal vez lo haces esporádicamente, pero cada insulto, cada abuso emocional o verbal o físico ha roto el corazón de tu esposa. Ya es tiempo que empieces a restaurarlo y espero lo hagas pronto. Bueno, aquí nos quedaríamos hablando de este tema tan interesante, pero debo pasar a otro tema no menos importante: la violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Los términos agresión sexual, abuso y violación se refieren a cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza, presiona o amenaza, sea física o emocionalmente, a que hagas alguna cosa de tipo sexual. Impide a la víctima dar su libre consentimiento y se pretende acceder carnalmente, realizar actos sexuales como tocamientos, manoseos, acosar sexualmente, ya sea por medios físicos o virtuales, como internet y redes sociales. El abuso sexual femenino no conoce límites. El abuso logra y mantiene el abuso sexual en las mujeres como chantaje para recibir alimentos o para poder permanecer en la casa. Utiliza cualquier tipo de coacción para conseguir favores sexuales. La obliga a tener sexo cuando no está completamente consciente, sin consentimiento o cuando tiene miedo. La induce a tener sexo con otras personas o que vea a otras personas tener relaciones sexuales. Estos son algunos ejemplos de situaciones consideradas abuso sexual o agresión. Alguien que toca tus pechos, glúteos o partes íntimas sin tu consentimiento. Te muestra sus genitales o te fuerza a que los toques sin tu consentimiento. Frota sus genitales contra ti sin tu consentimiento. Esto a veces sucede en lugares con mucha gente, como cuando vamos en el metro, el Transmilenio, la buseta o el autobús. O te fuerza a que lo beses, lo toques y te retiene contra tu voluntad. Si alguno de tus maestros, un integrante de tu familia, un jefe o compañero de trabajo o cualquier persona se conduce de manera sexual contigo, esto es abuso sexual. Si un maestro, maestra u otro adulto en tu vida trata de tocarte o besarte de manera sexual o pide que le hagas alguna cosa sexual, cuéntaselo de inmediato a otro adulto o a otra persona en quien confíes. Con frecuencia, los abusadores te harán sentir culpable o dirán que te meterás en problemas si no haces lo que ellos dicen o si se lo cuentas a alguien. Recuerda que su accionar no es correcto y no importa lo que te digan o hagan, todo eso es 100% su culpa y no la tuya. Cualquier persona puede ser víctima de una violación, abuso sexual o agresión sexual, sin importar la edad, raza, género. Algunas personas creen que esto solo le sucede a las mujeres, pero no es verdad. La mayoría de las víctimas de agresión sexual son mujeres, pero 1 de cada 5 resulta ser un hombre. Si eres víctima de una agresión sexual, abuso o violación, puedes llegar a experimentar una ola de sentimientos como shock,
miedo o inseguridad sobre lo que debes hacer. Estos son los pasos inmediatos a seguir. Ve a un lugar seguro en cuanto puedas. Tu seguridad es primordial. Dependiendo del lugar donde te encuentres, procura ir a un sitio más concurrido o encuentra a alguien que te ayude. Una vez segura, no cambies nada en tu cuerpo. No tienes que decidir inmediatamente si acudirás a la autoridad competente o harás una denuncia. Pero si luego decides hacerlo, es extremadamente importante que dicha autoridad obtenga toda la evidencia que haya quedado en tu cuerpo. Así que no te des un baño, ni ducha, ni laves ninguna parte de tu cuerpo. También procura no orinar, ni cepillarte el cabello, no comer, beber o tomar ningún medicamento. Si te cambias de ropa, lleva la ropa que traías en el momento del ataque al hospital o a la policía o a la fiscalía en una bolsa de papel, es decir, a la autoridad competente. Dile a tus padres, a tu abogado de confianza u otro adulto en quien confíes. Ellos podrán ayudarte con los pasos a seguir, como llevarte a la sala de urgencias del hospital más cercano y denunciar a la autoridad. Recibir cuidados médicos es muy importante luego de una agresión sexual. En caso de ser víctima o conocer de la existencia de un delito sexual, aquí en Colombia, puedes presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación de manera verbal o escrita y sin necesidad de contar con un abogado. Por tratarse de violencia sexual, la Fiscalía General de la Nación cuenta con centros de atención e investigación integral a las víctimas de delitos sexuales, los famosos CAIBAS, en los cuales podrás realizar la denuncia, recibir asesoría y tratamiento psicológico, social, jurídico y médico. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias en diferentes centros, como las salas de atención al usuario llamadas SAU, las unidades de reacción inmediata llamadas URI, los centros de atención a víctimas llamados CAF y también las casas de justicia que están por toda la ciudad. Cuando no sea posible acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, puedes dirigirte a la Policía Nacional. Yo hablaba antes de la línea 155, del 123. Puedes ir a una comisaría de familia, a la Defensoría de Familia, quienes te orientarán sobre los pasos a seguir. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud. Su atención se brindará como una urgencia médica independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta y de la existencia de denuncia penal, razón por la cual pueden acudir inmediatamente a un centro médico u hospital de su municipio, si no te encuentras acá en la ciudad, informando el hecho. Allí se le prestará la asistencia médica que sea necesaria y se le informará a la fiscalía para que realice la investigación pertinente. Y una vez presentada la denuncia penal, la fiscalía se encargará de la investigación correspondiente y de llevar ante el juez que tenga el conocimiento del caso al presunto agresor para que en caso de encontrarlo responsable, se le imponga la pena de prisión a que haya lugar, dependiendo del delito cometido. Y el trámite no tiene costo alguno. Y es que no podemos seguir permitiendo actos tan atroces como el sucedido el pasado 25 de junio del 2020. Una niña, todos conocimos esta situación tan dolorosa, una niña de 12 años, indígena de la comunidad en Vera Chamí, en el departamento de Risaralda, fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo de 7 soldados del Ejército de Colombia, provocando una enérgica muestra de repudio en toda la sociedad colombiana. Y para terminar, quiero hacer alusión a la violencia sexual en la Biblia. La historia de Tamar, que muchos la conocemos, la hija de David, el rey de Israel,
Y me gustaría que la leyeran en forma completa, nuevamente en sus Biblias allá en casita, porque puede ayudar a las iglesias y comunidades a comenzar a reconocer y hablar sobre el daño causado por la violencia sexual, que es con frecuencia un problema oculto del que nadie habla. Este episodio bíblico tiene como objeto romper ese silencio y lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 22. La historia de Tamar es un claro ejemplo de un acto de violencia sexual premeditado. Ocurrió en la casa de David. La persona responsable es Amnón, su medio hermano, lleno de lujuria hacia su media hermana, Tamar. Él admite su pasión por ella y le aconsejan montar una escena que le hiciera más fácil tener acceso a su media hermana. Se hizo el enfermo para que ella le cocinara unos alimentos y se los llevara a su habitación. La violencia sexual de la que ella fue objeto tuvo un grave efecto en ella y rasgó su túnica y se cubrió de ceniza como un símbolo de su aflicción por haber sido violada. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la violencia sexual provoca dolor y sufrimientos profundos y que es una afrenta a Dios. Y es también un abuso de los derechos humanos. Juntos, en hermandad con todos los sobrevivientes de la violencia sexual, debemos denunciarla y mantenernos firmes, orar a Dios pidiendo justicia y restauración de las relaciones destruidas. Amnón abusó de su poder y autoridad para obtener lo que quería, a pesar del mal que le causó a Tamar. Los otros hombres en la historia no intervinieron para proteger a Tamar, le dijeron que sufriera en silencio, cosa que ocurre también hoy en día. Entonces vemos cómo las responsabilidades de Tamar como mujer en aquella casa la hicieron vulnerable. No podía negarse a servir a cocinar para ese hombre y a pesar de ser la hija del rey David, le echaron la culpa y la rechazaron. La violencia sexual puede ocurrir en cualquier lugar. Es importante que se tome conciencia de que los sobrevivientes no son los culpables. Esto quiero que quede muy en cuenta. Los sobrevivientes, las víctimas no son los culpables, son los victimarios. Espero que esta charla haya sido de bendición y te pueda servir como señales de alerta a cualquier ataque de estos depredadores sexuales que están al acecho, como leones rugientes buscando a quien devorar. Dios les bendiga abundantemente y muchas gracias. Olguita, muchas gracias por todas estas indicaciones, por todo ese conocimiento transmitido. Realmente en todo lo que has hablado, cosas demasiado importantes, como que el amor no es simplemente un sentimiento, sino una decisión, ¿no? Una decisión de amar al otro, de respetar al otro, de bendecir al otro, como nos hace el llamado de la palabra de Dios. Qué bueno. Qué bueno hacernos caer en cuenta de todas estas situaciones. Y así en lo que también hablaste, nos vemos reflejados, ¿verdad? Muchas veces como agredidos, ¿cierto? Como víctimas, pero otras veces también como agresores. Y eso me importaba porque yo decía, Señor, ¿cómo así? Nosotros también hemos caído en esta violencia, pero entonces tiene uno el temor, ¿cómo vuelvo al camino correcto, verdad? Nosotros como cristianos no queremos hacer oídos sordos a lo que escuchamos y de lo que somos instruidos, sino cómo volver, Olguita, a ese camino correcto que Dios nos fija. Sí, Jenny, de verdad que en estas charlas y dirigidas a la comunidad cristiana, a la sociedad en general, son muy importantes porque el conocer, no solamente el concepto de la familia, no solamente conocer el concepto de la familia
constitucionalmente o el concepto de familia bíblicamente, sino que es muy importante conocer también cuáles son las situaciones anómalas que se desprenden de la convivencia familiar. Y por eso tan importante enseñar al pueblo colombiano a estos temas a través de talleres, a través de foros, a través de conferencias, de prédicas, que se involucren nuestros líderes, los pastores, que se involucren los profesores de escuela dominical. Mira lo importante que es enseñarle a los niños a aprender a cuidarse precisamente de esos depredadores que están al acecho. Entonces, todos estos, la prevención, todos estos conocimientos son tan importantes y por eso, pues, el deseo de mi corazón y el objetivo de dar estas charlas, de presentarlas a las redes, en las iglesias, en los colegios, en los foros universitarios, etcétera. Mejor dicho, donde me llamen, allá yo estoy. ¿Por qué? Porque es tan importante poder transmitir lo que yo he recibido en toda mi experiencia laboral, en mi experiencia en el caminar con Cristo, porque es tan importante. Hay una palabra muy linda que dice que si de gracia recibiste, das de gracia. Si yo he recibido a través de toda esta experiencia en docencia, experiencia como familia también, como esposa, como madre, como hija, como hermana, etcétera. Es que yo creo que no hay una sola persona en el planeta que no pueda decir yo no tengo familia o yo no estoy involucrada en estas situaciones. Entonces, la iglesia. Tienes mucha razón, Olguita, en eso tienes demasiada razón. A veces nosotros hemos vivido por la gracia del Señor como en una burbuja, ¿no? Entonces, sí, esto le pasa a los demás, esto solo se ve en los noticieros, somos cristianos, nunca nos va a pasar tal situación, pero tú nos mencionabas una historia bíblica en la casa de un rey, ¿no? El rey David, y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasó ahí? O sea, entonces la mano de Dios no está sobre la vida de estas familias. Entonces, ¿qué pensar como cristianos ahí? O sea, si nos sucede una cosa de estas, no sé, estamos malditos o qué es lo que pasa, o la de bendición del Señor no está en nuestras vidas. ¿Es correcto pensar eso? No, mira, yo pienso que la historia de David y de Tamar, de Amnón y de todos aquellos personajes que están involucrados en este episodio, que lastimosamente pues fueron bastantes, ¿no? Si volvemos a recordar y volvemos a leer este capítulo, pues es una historia muy interesante. Pero yo creo que cada cual, nosotros tenemos un libre albedrío y resulta que el temor a Dios también viene, es importante. Entonces, Amnón se aprovechó de la ingenuidad, de la inocencia y del cariño que su hermana le tenía. Eso está pasando hoy en día en los hogares. Hoy en día pasa, ¿no? Hoy estamos viendo el incesto, porque si nosotros nos ponemos a ver ya, a verlo bíblicamente y jurídicamente, ellos estarían inmersos en una situación de incesto si lo llevamos al día de hoy. ¿Por qué? Porque resulta que hubo una relación violenta entre un hermano y una hermana. Entonces, ahí simplemente se presentó esa situación de incesto que la estamos viendo hoy en día en las familias. El padre abusando de su hijo, el padrastro abusando de su hijastra, el hermano abusa de su hermana, el tío de su sobrina. Y mira, tantos miles de años, ¿sí? Una historia de tanto tiempo, y resulta que hoy en día estamos viendo la misma situación, lastimosamente, en los hogares. Y no hablo de los hogares colombianos, hablo de los hogares en todo el mundo. Esto es a nivel global. Entonces, muchas veces, ¿qué fue lo que pasó?
¿O qué es lo que pasa? La falta de conocimiento. Una familia, en Oseas 4:6 se nos dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento, por el conocimiento de Dios. Pero resulta que si nosotros no adquirimos el conocimiento de estos temas de familia, de violencia intrafamiliar, pues vamos a ver muchas víctimas viviendo su dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos colombianos? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué tenemos que hacer como hermanos en general? Tenemos que difundir, tenemos que compartir, tenemos que enseñar precisamente porque eso, cuando hay conocimiento, no puede haber destrucción, porque cuando hay conocimiento, cuando se le enseña al niño, a la niña, al adolescente, cuando se le enseña a la mujer, cuando se le enseña al líder cristiano, cuando se le enseña al servidor público, cuando se le enseña a todas las personas que están llevando determinado rol sobre estos temas, pues vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestros niños y van a haber menos violaciones, menos agresiones. Entonces, el conocimiento es muy importante y más en estos momentos de pandemia donde la violencia intrafamiliar se está desbordando, la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, se está desbordando. Así es. Hablabas de algo muy importante, Olguita, y es que si bien es cierto, habían hogares, llámense casados, parejas, sus familias, hablabas de diferentes tipos de familias, pensar un niño o un adolescente, incluso personas de adultas, que por ser cristianos nos tenemos que callar o que porque somos cristianos mejor silencio porque nos toca ser sumisos ante la autoridad. Eso no está correcto y hoy es lo que queremos hacer mucho énfasis. No por ser cristianos, no por estar en una familia cristiana o por denunciar estas situaciones vas a estar fuera del orden o de la autoridad de Dios, porque también Dios ha impuesto esas autoridades para protegernos, ¿verdad? El Estado como un deber constitucional, ¿cierto? Nos dicta que nos protege. Entonces, como comunidad cristiana y como familias cristianas, no estamos por fuera de esa ordenanza, ¿verdad? Sino que estamos protegidos. Qué bueno saberlo, Olguita, y que tú no lo compartas hoy, porque a veces uno piensa que la iglesia es una cosa y las leyes van por otro lado, cuando sabemos que deben ir juntas, que deben ir por el mismo lado y que seguramente si Dios las ha impuesto, seguramente también es para protección de todos nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres, como tú lo hablabas, de los mismos hombres, porque también encontramos muchas veces que los hombres también son violentados, ¿verdad? Claro que sí, Uno piensa que no, que solo las mujeres y vivimos a veces en una vida como feminista, ¿cierto? En la que sola la mujer, pobrecita la mujer, pero también hay casos de hombres. Me hacían una pregunta aquí, Olguita, especial y nos decían, si hay alguien que de pronto fue víctima de una agresión sexual y nunca la reportó, pero ha sentido en su vida que le ha afectado, ya, o sea, nunca la reportó, nunca hizo nada, no sabía cuáles eran los conductos regulares ni nada, pero ahorita siente que le está afectando. ¿Cómo desde la vida espiritual el Señor puede ayudar en esta restauración? Bueno, mira, lastimosamente si la persona no acude a las autoridades competentes, entre más rápido denuncie, pues más efectivos van a ser los procedimientos para que ese agresor pueda recibir justicia. Pero si, como te preguntan, han pasado muchos años y esta persona, mira, yo he hablado con muchas personas que han sido agredidas, han sido violadas sexualmente. No lo han dicho. Y no lo han dicho, y han pasado 20 años, 15 años, 5 años. El agresor inclusive hasta ya murió. Entonces, ¿a dónde van a las autoridades competentes? Pues no pueden ir, no deben ir, porque pues ni siquiera ya está el agresor. Pero
si esto lo hacemos, si la víctima lo hace inmediatamente, y yo explicaba de que una vez esa persona sea agredida sexualmente, lo tiene que hacer inmediatamente, llevar, y todas esas recomendaciones que di en el momento de recibir esa agresión, a quién buscar, a qué personas buscar, a qué autoridad buscar, pues es importante. En estos casos, la parte espiritual es supremamente importante porque Dios es el único que puede restaurar todo ese dolor que lleva adentro la persona. Muchas personas han venido a mi esposo, a mí, para que hablemos sobre estas situaciones, y la honra y la gloria pues es para Dios porque han sido y han tenido una liberación, han tenido una sanidad interior y aún han llegado a perdonar al agresor. Y una vez que perdonan al agresor, pues han sentido también un alivio, porque el perdón es como, yo siempre he dicho que el perdón es como un bálsamo. Cuando perdonamos, sentimos como, wow, qué rico, nos sentimos. La gracia del perdón, amén. Exacto, y nos sentimos como que ya no tenemos esa carga. Y podemos inclusive a llegar a perdonar a esa persona y no sentir todos esos sentimientos innobles y bajos que se han creado y que están allí en esa persona. Entonces, a esa persona que te hizo la pregunta, pues realmente si no pudo o ha pasado tanto tiempo, pues lo importante es que busque una ayuda espiritual, que busque una sanidad interior, que busque una liberación. Dios es el mejor restaurador por excelencia, y no solamente el mejor restaurador hacia el agresor, sino que también restaura a la víctima. Qué bueno que hablas también de esa restauración, porque yo te decía, algunos nos hemos visto como víctimas o también como agresores. ¿Qué pasa si alguien en este momento, seguramente en su introspección y en lo que ha escuchado, dice, estoy siendo agresor, estoy siendo abusivo o abusiva, ¿verdad? Y dice, bueno, quiero reconciliarme con Dios. ¿Está lejos esa reconciliación o la tenemos tan cerca que podemos tomarla? Para nada. Dios es tan bueno, ¿sí? Y nosotros tenemos, como tú y yo tuvimos la oportunidad un día de reconciliarnos con Dios, porque pues como pecadores, como personas que hacíamos cosas que de pronto desagradaban a Dios, pero un día el Señor, un día llegamos a Él y le buscamos y le pedimos perdón, y nosotros también fuimos perdonadas y fuimos restauradas. Esos agresores pueden llegar, pueden buscar a Dios. Esos agresores pueden buscar a Dios y ténganlo por seguro que Dios no les va a dar la espalda. Todo lo contrario, los va a recibir con los brazos abiertos. Mira, no importa, hagamos un ejemplo. No importa que el agresor haya sido el peor pedófilo, el peor pederasta, el peor violador. Pero si ese pedófilo, ese pederasta llega a los pies de Cristo y le pide perdón por todas esas violaciones, el Señor le va a perdonar. Recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Jesús estaba en la cruz del Calvario y estaba al lado de dos delincuentes. Y resulta que uno de ellos, en el momento en que ya él estaba en los estertores de su muerte, ¿sí? Pero él le dijo, Señor, perdóname. ¿Y qué le dijo el Señor? No, es que usted es un delincuente, usted es un violador, usted es un ladrón, usted es un asesino. No, y no puede, porque allá al reino de los cielos van solo. No, ¿qué le dijo él en esa forma tan amable? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si ese ladrón lo pudo hacer, ese delincuente lo pudo hacer, cualquier agresor, cualquier victimario en violencia intrafamiliar que haya lastimado a cualquier ser querido, ya sea físicamente, sexualmente, psicológicamente, si llega a Dios, si llega a Jesús, Él lo va a perdonar. Él no se va a poner a medir
en kilos, en pesos, no, mira, es que en el año tal tú hiciste tal pecado y entonces este año voy a hacer una ecuación matemática. No, el Señor inmediatamente va a borrar y perdonar sus pecados, como lo hizo con el hombre que estaba allá en la cruz con Jesús. Entonces, sí hay esperanza, tanto para las víctimas como para los victimarios. El agresor, no podemos tampoco nosotros juzgar al agresor. Mira, generalmente cuando una persona o cuando un violador accede a muchas personas carnalmente, resulta que lo más seguro y las probabilidades son tan altas que ese hombre fue violado y fue abusado en su niñez y eso vino a replicarlo hacia otras víctimas. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros estamos aquí más bien para ayudar. ¿Y cómo podemos ofrecer ese granito de arena? Empezando con llevar el conocimiento de estos temas a todas estas personas. Por eso te agradezco, Jenicita, que me hayas invitado a tu espacio y que hayamos podido hablar sobre estos temas escuetamente. Es que porque el hecho de que seamos iglesia no quiere decir que no vamos a hablar. Muchas personas dicen, no, pero es que ese es un tema tabú, pero es que hablar de violencia sexual en un púlpito, por favor, pero por favor, si miras, si la misma palabra de Dios nos está enseñando de una situación violenta sexual como es la situación de Tamar y de Amnón. Ahí hay una violencia sexual, algo que abomina a Dios, pero no podemos callarlo, sino todo lo contrario. Tenemos es que hablar de estos temas, replicarlos, compartirlos, difundirlos, porque es la única forma en que el pueblo en general, la sociedad en general va a tener conocimiento de todos estos temas. Qué bueno, gracias a ti, Olguita, por acceder. Sabemos que tus agendas, tu trabajo, el tema de producción literaria también te mantienen muy ocupada. De verdad que bendecimos tu ministerio, el ministerio que tienes con tu esposo allá en la iglesia, sean de prosperidad y de bendición para muchos. Amén. El Señor te bendiga, te guarde y te prospere. Muchas gracias a ti, a tu esposo, por estar atentos a esta conferencia. Ya la teníamos programada con la iglesia, un tema muy específico, como tú dijiste, no es grato seguramente hablar de muchos temas, pero nos es importante hacerlo para que nuestro pueblo no sea destruido, amén, sino que seamos... Amén. Usted que nos acaba de escuchar, que acaba de escuchar a la doctora Olga, que ustedes puedan atesorar en su corazón lo que es correcto. Vaya a los pies del Señor. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que pedir ayuda, pedimos la ayuda. Si hay que pedir el consejo, porque quizá, como decía la persona que me preguntaba, hace mucho tiempo pasó, bueno, entonces vamos a pedir la restauración del Señor. Es correcto. Todos estamos construyendo iglesia, amén, para levantarnos, para seguir, para no dejar tampoco impunes las cosas, sino también para poder seguir adelante. Qué bueno que todos como hermanos, como familia de Dios, podamos soportarnos, ¿cierto?, en el tema de apoyo. Qué bueno que podamos hacerlo. Gracias, Olguita, por tus conocimientos, por compartirlos con nuestra iglesia. Sabemos que esto lo van a ver no solo en nuestra iglesia, sino muchos a los cuales se ha compartido. Aprovecho la ocasión para informarles a todos ustedes de los libros que la doctora ha escrito, los tiene también a la venta. Quien quiera adquirirlo puede hacerlo. Y también les dejaremos el link de su canal en YouTube, Consolidando Familias con Olga Lucía, un canal que por la gracia de Dios se abrió y ella lo está liderando. Temas como este y otros atinentes a la familia, muy constructivos, están a su disposición. Entonces ahí les dejaré también el link para que se suscriban a su canal y puedan seguir estas enseñanzas tan valiosas. Gracias, Olguita. Te voy a pedir en este momento, si es posible, oremos
Oremos para que Claro que sí. este tiempo también sea de bendición y restauración para muchos de los que nos escuchan. Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estos espacios, de las redes, Señor. Gracias porque la virtualidad ha sido una bendición para poder llevar, Señor, el Evangelio a todos los confines de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy domingo es el día en que adoramos, en que alabamos al Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los evangelistas del mundo, por todos los pastores, los líderes que llevan su palabra, Señor, a través de estas redes, Señor. Te damos gracias una vez más porque tú nos das el conocimiento, Señor, a través de tu palabra. Tú nos das el conocimiento a través de situaciones, de vivencias, de episodios, Señor, para poder también, Señor, compartirlos con toda la humanidad, Señor. Sabemos que tú la amas, Señor, que tú amas la humanidad entera, Señor, y que tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y te damos gracias una vez más por esta oportunidad tan hermosa de llevar tu palabra, de sembrar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cuando adquirimos conocimiento, Señor, pues podemos recibir cada día más bendición que viene de parte del cielo, Señor. Te bendecimos, yo bendigo, Señor, la vida de Jenny, bendigo la vida de su esposo, de su familia, de la iglesia, y te damos gracias, Señor, por cada momento de nuestra vida. Estamos tan agradecidos contigo que cada vez, Señor, que te buscamos y miramos tu rostro, Señor, nos humillamos ante ti y solamente tenemos palabras de agradecimiento. Nuestros corazones están henchidos de gozo por saber que tú nos miraste una vez con misericordia, que nos miraste y que nos rescataste de donde estábamos, Señor, con esas cuerdas de amor, con esa misericordia tan grande que tú tienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado, Señor. Amén. Muchas gracias, Olguita. Dios te bendiga, bendiga tu ministerio. Me Igualmente, quedo mi entonces Jenny.